Hola, buen día, espero se encuentren todos muy bien. Vamos a empezar este análisis del mercado Forex. Eh, es hoy domingo, eh, bueno, vamos a empezar. Mira, este es el patrón armónico del que hablamos esta semana. Fue efectivo, lo hicimos todo en vivo. El patrón cumplió todos los niveles de retroceso. Actualmente el precio se encuentra muy por debajo del último target, es decir, del 61%. Entonces vamos a borrar todo esto de aquí y explicar qué podría pasar que estoy analizando. Les doy contexto también, este es el precio de entrada y este es el máximo nivel de pérdida, el cual pues siempre fue mucho menor a lo que vamos a ganar, ¿vale? Tanto este como para el segundo target. Perdón. Ok, vamos limpiando un poco el gráfico, esperando que más gente se conecte a la sala. Vamos a eliminar este pivo. Vamos a dejarlo por acá porque vamos a utilizarlo nuevamente. Bueno, eh, hay algo que hay que tener en cuenta aquí y es que un patrón armónico puede luego desembocar en un segundo patrón armónico. Y vamos a explicarlo un poco más a detalle con el ejemplo que les voy a dar. Tenemos aquí X, A, B, C, D, ¿cierto? Entonces busquemos estructurar otro patrón, pero partiendo de A. Y este patrón vamos a ponerlo de otro color rojo, ¿vale? Entonces, partamos de A. X, en B estaría A, y en C sería B, X, A, B, C y D. Pero hasta aquí no sería D, ¿no? O sea, para que sea D, la regla dice que debe de superar a B. Exacto. Entonces, en este caso tendríamos un patrón armónico alcista. Ya se hace más o menos la idea de cómo un patrón puede luego desembocar en un segundo patrón, armónico. Entonces, ¿qué estoy pensando actualmente? Miren, el precio obviamente se encuentra con una gran fuerza bajista, entonces creería yo que el precio debe de continuar bajando, pero no sin antes eh, hacer un pequeño retroceso a un área que estoy analizando desde hace unas horas. Y vamos a ver ahora este mismo gráfico, pero en otra temporalidad. Vamos a ver. Vamos a verlo en una hora. Ok. En una hora pasa algo totalmente diferente. Vale, vamos a ocultar esto y luego lo analizamos. Vale, en una hora tenemos un patrón armónico, eh, el cual se está extendiendo cada vez más y más. Evidentemente, desde este punto ya teníamos el patrón hecho, ¿vale? Vamos a ampliarlo un poco más para que se vea un poco más claro. Entonces, en este punto tenemos el patrón hecho, ¿ok? Evidentemente aquí se ve cierto nivel de retroceso, ¿vale? Pero el precio continúa cayendo. Y vemos como aquí el retroceso eh, no es suficiente, ¿cierto?
y este continúa cayendo, ¿vale? Entonces, tenemos aquí un retroceso que se acerca a la zona del 38%, no logra impactarla, ¿cierto? Y luego, por consecuencia, se aleja. Entonces, ¿qué pasa en este caso? El precio vuelve y cae, ¿cierto? Y se sigue extendiendo el patrón en una hora. Entonces, en una hora tenemos un patrón armónico que está bastante extendido, bastante extendido. Y debido a la gran fuerza bajista, no creo que tenga la suficiente fuerza para retroceder actualmente, ¿vale? Lo suficiente para cumplir el patrón completo, ¿ok? Bueno, teniendo esto en cuenta, eh, ¿qué me plantearía yo en esta circunstancia en específico, en la que el patrón pues es válido, ¿cierto? El patrón está aquí, pero en H4 y en días y en semanas hay una gran fuerza bajista. Entonces la idea obviamente no es coger el cuchillo, un cuchillo que está cayendo, ¿no? Porque nos cortaremos, ¿no? Entonces perderíamos dinero mirando esto. Entonces, en este tipo de ocasiones yo no abro las dos posiciones que abro normalmente, me voy con menos riesgo y lo que hago es lo siguiente. Actualmente creo que el precio va a seguir cayendo, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta este patrón armónico en una hora, es probable que el precio intente retroceder un poco, ¿cierto? Intente hacer un retroceso, es perfectamente normal, hasta el 38% de FIBO o, en el mejor de los casos, hasta el 50%. ¿Ok? ¿Por qué 50%? ¿Por qué? Porque en este nivel sí que hubo bastante resistencia. Incluso aquí es donde realmente se encuentra B. Tengan en cuenta que yo analizo en gráficos de día, pero en gráficos de líneas, eh, pero pues las mechas de las velas japonesas no las podemos ver aquí, ¿va? Pero realmente aquí se encuentra B en ese nivel. Vamos a verlo con un poco de velas japonesas para ver si se entiende un poco más lo que estoy explicando. Eh, Vamos aquí, estamos con el pincel, vamos aquí y vamos a buscar en gráfico de velas, ¿vale? Ya saben a lo que me refiero en este caso. Entonces aquí, en esta zona se encuentra el 50% de FIBO. Estos dos niveles son bastante importantes, ¿vale? Ambos, en este rango de niveles, ¿ok? O sea, tanto como puede llegar al 38, puede llegar al 50% de FIBO. Pero, pues, actualmente el precio se encuentra demasiado bajista, entonces hay que tener cuidado aquí en poner el TAN, ¿ok? Bueno, viendo los niveles actualmente, vamos a extender un poco esto más acá, acá. Entonces nos damos cuenta que básicamente en esta zona de aquí, en el 38% de FIBO, 38% de FIBO, ¿vale? En esta zona de aquí tenemos un área bastante interesante. Entonces, ¿cuál va a ser la proyección para esta semana? Ya dibujando bien en contexto los puntos a tener en cuenta y cómo sería la estructura que podría cumplir el precio. Bueno, pues yo pienso que en esta semana el precio podría ser lo siguiente, ya les voy a mostrar. Entonces, pienso que, bueno, esta no es. Me disculpan el tiempo con estas herramientas, todavía no me acostumbro a utilizar TradingView correctamente. O sea, ¿dónde está?
Flecha. Utilizamos a desplazar. No. ¿Alguien sabe cuál es la fecha correcta? Bueno, sí, creo que es esta, creo que es esta. Creo que es esta, pero hay que editarla un poco. Sí, es esta, pero había que editarla. No, no recordaba bien. Ok, entonces, del punto en el que se encuentra actualmente, que es aquí, creo que debería de retroceder hasta por lo menos el 38% de Fibonacci. Y ya que este es un gran movimiento debido a que el patrón armónico está demasiado extendido, ¿cierto? Eh, debería de marcar sobreventa y sería suficiente para que el precio continúe eh, cayendo. O sea, es un buen nivel para que cierren posiciones, para que las personas tomen ganancias o incluso para entrar en corto. Entonces, ¿cuál sería el siguiente escenario a tomar en cuenta con ese patrón? Luego de hacer ese movimiento alcista, ¿cierto? Luego de hacer ese movimiento alcista, podría rebotar en esta zona con mucha facilidad. Entonces, eh, para eso, evidentemente, tenía que romper el nivel en el que se encuentra actualmente, ¿no? Que puede ser otro problema, debido a que si hacemos o tenemos este movimiento hasta el 38% de Fibonacci con efectividad, el patrón armónico en H1 desembocaría a un segundo patrón armónico en la misma temporalidad. Y me explico y voy a dibujarlo cómo sería. Vamos aquí. Entonces tenemos aquí, tendríamos X, A, B hasta el 38% de FIBO, C en alguna parte de estas zonas, para luego extenderse e incluso poder golpear el 61% de FIBO. Entonces, es algo que hay que tener muy en cuenta porque eh, el patrón podría incluso retroceder hasta esta zona, lo cual sería suficiente para establecer el patrón en H4, ¿cierto? Y encontrar fuerza de retroceso a este nivel. Entonces, con que solo pase un poco nos podría dar bastante eh, intención de compra. Ahora, ¿cómo lo vamos a analizar? ¿Hasta dónde podría incluso retroceder este movimiento muy en particular? Vamos a FIBO y utilicemos las extensiones de Fibonacci. Aquí, 27. Y vamos a habilitarlo para que se vea. Oh, olvidé poner el punto. Perdón. Bueno, siendo este el movimiento hasta aquí, hasta el 38%, la extensión podría ir más o menos a esta área de acá. O hasta el 161% de FIBO, que también es un área en la que actualmente pues hay cierto nivel. La podemos ver acá, muy claro, más o menos aquí también. Entonces, lo que podemos ver es que ambas áreas son igual de interesantes.
tanto la del 27% como la del 61% en la extensión de Fibonacci. Eso podría provocar entonces que el mismo patrón se siga extendiendo un poco más, ¿va? Entonces, el movimiento podría incluso extenderse a más del 27% o incluso de la zona 0, la representativa. Bueno, vamos a verlo de nuevo en H4, ¿vale? Ok, entonces tenemos que en H4 vamos a agregar esto y a ocultar esto. Entonces, tenemos que en H4 hay una estructura armónica que se cumplió, pero que se puede o que puede desembocar en una segunda estructura armónica. Entonces, lo teníamos marcado más o menos así, ¿ok? Y este podría extenderse un poco más. Entonces, para que el patrón en H4 funcione, tendría que llegar por lo menos al 120, al 161% de extensión de Fibonacci en H1, ¿vale? Entonces, ese es el análisis que tengo para esta semana. ¿Hasta dónde más se puede extender? No lo sé, pero esa sería la visión de mercado que tenemos actualmente. En contexto, en total del movimiento, ya cayó a una zona muy importante, porque es 61% en diario, ¿no? Por lo menos desde acá abajo hasta acá. Así que sí podría retroceder. No creo que avance como tan fuerte de repente, no, pienso que podría incluso retroceder en este nivel. Entonces, eh, hay que tener en cuenta pues los movimientos que tenga durante la semana, pero básicamente quería yo que esa sería la estructura a la cual tendería el precio a seguir. Bueno, ya saben que si tienen alguna pregunta o desean aprender a hacer trading o incluso recibir coaching personalizado en sesiones en vivo, con trading en vivo, con operaciones reales, me pueden enviar un inbox. Voy a dejar por aquí mi Telegram, Facebook, Twitter e Instagram. Eh, Nosotros respondemos más fácil por Telegram, es mucho más organizado por esa aplicación, entonces les pido que si no la tienen la descarguen y nos contacten por ese medio. Eh, que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo domingo en la siguiente sesión de trading para la semana.